De docentes privados, SADOP, Delegación Río Cuarto, su obra social OSDOP con cobertura nacional, están cada día trabajando para transformar el futuro de la docencia privada. No solo se trata de contar lo que pasó, es preciso saber por qué. Póster Central. Periodismo en radio. Y a las 10 de la mañana, 37 minutos, otra de las entrevistas en vivo, el tema de portada hoy en Póster Central. Recién intentábamos describir a través de la requisitoria de elevación a juicio que se conoció esta semana y la que pudimos acceder a través de Póster Central, los motivos y las argumentaciones que fue utilizando el fiscal con los elementos probatorios. Partes de ellos es un hecho muy doloroso y que tiene muchos aspectos de instancia privada, más allá del contexto público que puede implicar un homicidio. Por eso intentamos tener el mayor resguardo en ese sentido, pero que son muy elocuentes sobre la participación de Zavala en el femicidio de Oriana, sobre cómo fue instrumentando cada uno de los pasos que llevaron al femicidio y el intento de ocultamiento posterior que van a ser expuestos seguramente en el juicio oral. Pero está aquí en los estudios de la radio Daniela, la mamá de Oriana. Daniela, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día, Pablo. Bueno, mucha lucha para que llegara a este momento, ¿no? Porque la elevación a juicio es el primer paso fundamental hacia ese lugar en el que la justicia deberá dar todas las respuestas, ¿no? Sí, es mucha lucha, mucho sentimiento, mucho revivir el día, mucho ir, venir, preguntar, porque siempre me moví muchísimo, nunca me quedé sentada en mi casa. En esto de la búsqueda del porqué y cómo habían pasado las cosas, golpeé bastantes puertas, de las cuales todas me han atendido muy bien. Necesitaba reconstruir los últimos momentos de mi hija y poder entender qué es lo que había pasado. Y bueno, entender, porque tuve que entender muchas cosas, me costó muchísimo. Y bueno, acá estoy con esto que es la elevación a juicio que se hizo el día 15, del cual reconozco que es algo muy positivo por el tiempo que ha pasado desde el hecho hasta hoy. Pero bueno, también, como se lo dije por privado a los medios, ha sido algo muy difícil para mí, tener que darme cuenta, porque ahora realmente me di cuenta de lo que vos dijiste hace rato, de la sumisión, del control, del trabajo que hacía Nicolás sobre mi hija. La verdad no había podido darme cuenta. Estuve muy sensible estos días, porque bueno, como decía anoche justamente en una entrevista, muchas veces me pregunté por qué no me lo dijo, por qué no lo pude ver. Y era porque realmente no se podía. Pero bueno, acá estoy para llevar adelante lo que tengo que hacer, y se va a hacer justicia, confío, y bueno, estoy agradecida a la sociedad, al fiscal, a la gente que han trabajado. Quizás estuve desconforme en algunas cosas, pero bueno, como te dije, tuve que entender que todo, absolutamente todo, yo no lo podía saber. Y como mamá sí hubiese querido saber todo hasta lo último. Pero bueno. Oriana, Daniela, cuando recordás aquella primera instancia y demás, y visto los episodios hoy a la distancia, ¿es posible imaginar que solo Zavala es responsable? Digamos, acá estamos llegando a juicio con Nicolás Zavala como autor penalmente responsable de femicidio, ¿no? Sí. Esta es la imputación. ¿Es posible que él haya podido articular todo sin la complicidad de alguien? Sobre todo pensando en lo que ocurrió después, ¿no? Él va
se saca la remera en la casa de un amigo, comparte un asado, el celular que no pudo aparecer, digamos, tantos elementos que generan esos llamados de atención. ¿Actuó solo Zabala? Mira, es muy difícil decirlo, juegan mucho los sentimientos, las emociones, ¿no es cierto? Jugar es fácil. Yo tengo que comprobar lo que yo pienso, lo que yo sospecho. Mis palabras no son hechos, ¿no es cierto? Pero sí, en cierto momento pedí que se investigara a 2 personas, de los cuales, bueno, no pasó porque no habían motivos claros para que sean investigados, pero hay alguien que llevó el día domingo posterior, o sea, el domingo 30 de enero, el celular de mi hija al río, donde estuvimos haciendo los rastrillajes. ¿Por qué? Porque tuvo actividad de GPS. Hasta acá yo no pude saber quién fue esa persona que, para mí, si te tengo que decir con mis palabras, lo ayudó a terminar de deshacerse de los elementos de mi hija, y que para la causa hubiese sido muy importante tener el celular físico de ella. No para mí, porque para mí no, pero para la causa hubiese sido importante. Encontrar no así más respuestas, ¿no? No así que es indispensable, porque están los, como dijiste vos, están los elementos que se precisan para llevar a Nicolás a un juicio, y que bueno. Es decir, esto es importante porque tiene que ver con la sospecha inicial tuya. A Oriana la asesinan el sábado. Sí. A él lo detienen ese mismo día. Él estaba detenido. Sí, Zabala estaba detenido. Y el domingo, es decir, el día posterior, sí, hay un movimiento del celular que es trasladado, porque así lo determina el GPS, sí, a la zona del río. Es decir, alguien tomó ese celular sí, y lo trasladó hacia ese sector. Sí, creemos que junto con el DNI de ella, que eso sí se encontró. Uh-huh. Pero bueno, lo que me explicaron es que a unos 150 metros, como para el lado del agua, justamente ahí el río hace una curva, unos metros más adelante, que ahí daba la señal de GPS. Nunca lo encontramos, lamentablemente, pero sin duda es que hay alguien que lo llevó al río, y por ahí es mucha impotencia saber que ese alguien está entre nosotros y yo no sé quién es. Hay un testimonio de una amiga de Oriana allí en la requisitoria que habla sobre actitudes que nada obviamente hacía prever este desenlace, no. Pero que hablaban de un Zabala que tenía adicción, que actuaba cada vez más violentamente, que incluso había amenazado, que en el momento la tomó del cuello, creo, a tu hija. Oriana nunca había advertido sobre, no había tomado la dimensión quizás de lo que significaba esa situación. No. Nunca habló sobre eso, digamos. Sí, yo te tengo que decir, como lo dije anoche, te lo voy a volver a contar ahora. Yo a Nicolás lo quise mucho. Yo siempre le dije hijo, y él siempre me dijo mamá. Siempre fue un chico bueno, se mostró bueno, bien. Yo sabía que consumía marihuana. Con el tiempo, pasa el tiempo, unos meses antes de que ellos se separaran definitivamente, definitivamente no, pero bueno, que la relación aparentemente terminara, ella me había manifestado que Nicolás había empezado a consumir cocaína en grandes cantidades. Una Navidad del cual yo voy a la casa de los papás de Nicolás, porque fui varias oportunidades, Navidad, cumpleaños, días de la madre, siempre me recibieron bien. Ahí estamos, yo los vi medio distantes, o sea, él se quería sacar una foto con ella, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Y ella no quería. Y yo le dije, Ori, ¿por qué no te querés sacar una foto? No, me dijo, no. Ella era de un carácter medio, era muy seria, medio fuerte, era un carácter así ella, ¿no es cierto? Pero fue un detalle que uno, como vos decís, uno no puede prever. Nada que te hiciera suponer una situación. No, por favor.
Entonces estamos ahí, yo estoy hasta la 1:30 más o menos, ellos aparentemente iban a salir, yo me voy a trabajar en mi remis y los dejo, ¿no es cierto? En los días yo me entero que se terminan separando. Esto fue los primeros días de enero del año pasado. A los aproximadamente 2-3 meses yo me entero de que él había agarrado el cuello a mi hija por una amiga de mi hija, no por mi hija. En esto está lo que yo pude ver en los mensajes que te dije hace rato, el tema de él de encargarse que ella no contara nada. Y supongo que este trabajo él lo venía haciendo en toda la relación, ¿no es cierto? Que bueno, lo hablé con ella. Ella me dijo, bueno, mamá, pero si yo te decía, vos ibas a ir a buscarlo. Y sí, por supuesto. Por supuesto que yo iba a defender a mi hija. Y ella lo sabía. En este año que ellos estuvieron separados, desde que se separaron hasta el hecho, yo sabía que ellos se seguían viendo. La vez que ella me lo contaba alegre, contenta. Ma, me voy a ir un ratito. ¿A dónde? Porque no, si salía yo sabía dónde iba, era así. Nada, me va a venir a buscar el hijo, porque era así la relación que nosotros teníamos. Bueno, está bien. Entendí que una relación de un tiempo más o menos prudencial largo, para la primera relación de ella, yo lo veía normal que, bueno, que se seguían viendo porque ella lo quería, hasta que, bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? Siempre que me lo dijo, que yo lo supe, habrán sido unas 4 o 5 veces en el año. Yo sabía que él la invitaba a Córdoba en varias oportunidades. Ella me lo había dicho, pero eso nunca se dio. Ella nunca fue a Córdoba, al departamento de él, pero él la invitó en varias oportunidades. Creo que como mamá mi intuición me dice que él buscaba el momento y el lugar donde cometer su idea en un lugar donde él estuviese tranquilo, me parece. Me parece que no la podía encontrar sola en otro lugar. Por eso hizo lo que hizo en mi casa, donde nosotras vivíamos. Él no podía encontrarla sola en otro lugar, porque iba y venía a trabajar conmigo a la mañana, a la tarde, a la noche, en los horarios que yo trabajara, porque últimamente trabajaba mucho. Si salía a bailar, yo trabajaba para una empresa de remises, hacía ya como 8 años, y ella usaba los remises sí o sí, así no tuviese plata. Ella venía con su remis de confianza, si no estaba ese, estaba otro, todos sabían que era mi hija, y la llevaban a casa. Esto hace suponer, Daniela, que lo planificó todo, lo pensó, sabía cómo y cuándo hacerlo. Sí, él sabía. De hecho, están los mensajes que él le pregunta los horarios de varios trabajos que ella tuvo en el último tiempo. ¿Qué horarios salís? ¿Qué horarios tenés? ¿Con quién te vas a tu casa? ¿Está tu mamá? ¿A qué hora se va tu mamá? Yo recordaba en la editorial un testimonio que vos nos brindaste cuando, al poquito tiempo, en la previa a una de las grandes marchas, una de las grandes movilizaciones, en las que vos señalabas que era previsible que él fuera condenado, incluso a perpetua, pero que no todo terminaba así, que había una necesidad de seguir concientizando. ¿Qué es lo que querés concientizar de todo lo ocurrido? ¿A quiénes? Porque vos estuviste acompañada por muchas mujeres también que sobrevivieron, que milagrosamente lograron sobrevivir. Soy una sobreviviente. Y vos sos una sobreviviente. Soy. Vos sos una sobreviviente también. Sí, soy. Mira, en este transcurso de ser una sobreviviente,
he visto muchas cosas que no son las adecuadas a nivel justicia, a nivel tribunales, a nivel acompañamiento. Mi deseo es ese, poder que la sociedad sepa cómo realmente Nicolás actuó y que no quede en el boca a boca o que alguien dijo un detalle que no es. ¿Por qué? Porque así como yo no pude ver, se hace muy difícil, yo lo sé, yo lo entiendo eso, porque es ese el perfil, ¿no es cierto? Que los demás no se den cuenta. Entonces quiero que cada detalle que yo dé no se tome como el morbo, se tome para tener en cuenta. Pero reconocer cómo actúan los violentos. Reconocer eso, porque es como te digo, Pablo, he buscado, he preguntado, yo creo que los he cansado, porque yo necesitaba comprender qué era lo que había pasado, porque no podía creer que él hiciera lo que hizo. ¿Me entendés? Es concientizar y, ¿por qué no poder ayudar? Lamentablemente hay muchas chicas jovencitas, muy jovencitas, y ¿por qué no unas señoras grandes también, muy sometidas, muy manipuladas? A mí me da mucha impotencia eso. Y tengo todas las fuerzas para... Y esa es toda una señal que alerta, ¿no? El sometimiento y la manipulación, porque lo señala el propio fiscal en su resolución. Sí, pero ¿sabes? Ese accionar de dominación, que cuando ven que esa situación puede no ser la respuesta a lo que ellos esperan, terminan cometiendo estas atrocidades, ¿no? Bien, vos... Esto que es el machismo, la razón del machismo, ¿no? Si vos lo viste en los mensajes, yo por ahí no tengo los términos adecuados, porque bueno, pero para mí es una forma muy sutil de él, sin que ella realmente esté en alerta de que algo malo puede pasarle. No es como de decir la amenaza directamente, el insulto directo. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Sí. Es como que de una forma muy sutil. Claro, no utilizaba eso, sino él como que la rodea siempre para saber todos los movimientos de ella. Que uno por ahí lo ve hasta normal, o de decir, está pendiente de mí. Pero no es así, hay un límite. Hay un límite. Realmente quisiera cuidar a todas y decir, por Dios, que no pase nunca más. Sé que no puedo, pero en algún momento poder ayudar sería mi deseo. Yo creo que ayuda muchísimo, Daniela, visibilizar en lo que ha ocurrido con Oriana, todo ese contexto, no quedarnos solo en ese desenlace que es el más doloroso y el que nos exige la respuesta de la justicia, sino tal como vos lo describías y señalás, ¿no? Todos estos elementos que deben ser alertados, que deben ser advertidos, que deben despertarnos en esa ayuda a las mujeres que hoy se sienten sometidas, manipuladas, condicionadas en sus vidas por estas actitudes que pueden también terminar, que ya son un instrumento de violencia, pero que además pueden terminar lamentablemente en un femicidio. Claro, es decir, hay un límite, o sea, uno puede permitir, porque por ahí muchas veces tienen hijos, entonces las manipulan desde ese lado, decir a dónde voy a ir con mi hijo. La violencia económica, la simbólica, violencia, claro. Totalmente. O sea, no es solamente, como vos decís, el hecho en sí, lo que le pasó a mi hija, sino que hay muchas otras cosas. Quiero agradecerte muchísimo el enorme coraje, el enorme valor, la fortaleza para continuar esta lucha en medio de todo lo que significa la ausencia de Oriana, que además nos permitas encontrar respuestas que ayudan a otras mujeres que nos están escuchando y que seguramente a partir de este relato también pueden despertarse ellas mismas una curiosidad, una intriga a los familiares, que pueden advertir que estas cosas puedan estar sucediendo con sus hijas, con sus hermanas,
y actuar en consecuencia. Creo que ese es el fin, ¿no? Eso es, no quedarse en decir, puede pasar esto, o decir, alertarse y quedarte por miedo, por decir qué voy a hacer, por decir no me van a escuchar, por decir me da vergüenza. No, en el peor de los casos está en juego la vida. Claro que sí. Daniela, muchísimas gracias. Ojalá que esta respuesta de la justicia llegue lo antes posible. Ahora seguramente puede haber alguna instancia de apelación y demás, y se va a fijar a fecha. Cabe destacar que ha sido muy rápida. Ha sido una acción rápida. Sí, porque también tenía todos los elementos el fiscal. Claro, porque desde el primer día Nicolás está detenido, se sabe que es el autor del hecho. Si esto hubiese sido encontrarlo más adelante, el proceso se alarga más. Claro. Entonces es así, no es que porque soy yo o porque es Oriana los tiempos se acortan. No es así. Pero sí, estoy agradecida que haya sido en este poco tiempo, porque lo que significa el proceso y falta lo peor es muy duro. Claro que sí. Es muy duro. Allí estaremos acompañándote. Muchísimas gracias. No, Daniela. por favor, a ustedes por el espacio. Muy agradecida. 10 de la mañana, 57 minutos. El tema en portada hoy en Telediario, la elevación a juicio por el femicidio de Oriana y la responsabilidad del femicida de Nicolás Zavala. Tous vos clichés, bienvenue dans ma réalité.